Hola, hola. Sí, licenciado, ya se puede observar la pantalla. Vaya, muy bien. Entonces, se recuerda de las tutorías anteriores, lo que estábamos estudiando eran las funciones trascendentes. Lo que estuvimos estudiando, y esto para hacer un repaso, y como esta tutoría de repaso número 5 y la tutoría 5 se tratan justamente de este mismo tema, es decir, hay que continuar estudiando la unidad 4 porque es mucho contenido para estudiar. Así que un breve repaso de un par de minutos es que nosotros estudiábamos las reglas de los exponentes dentro de las funciones exponenciales, ¿verdad? Que son estas y me parece que se los compartí en una captura al grupo. Todas estas reglas para tenerlas a la mano. Sí, Luego de creo que eso, sí. vaya, muy bien. Luego de eso veíamos las funciones logarítmicas y me parece que en la tutoría de repaso de la semana anterior, cuando vimos este tema, me parece que solo el compañero estuvo conectado y usted me parece que no. Pero lo que estudiábamos entonces en esa ocasión era de que si nosotros tenemos una función logarítmica es aquella función que se puede reescribir de forma exponencial. Por eso es de que esto se ve en el mismo contenido o al mismo tiempo, porque las funciones exponenciales y logarítmicas tienen una íntima relación en el sentido de que cuando nosotros tenemos una función f de x igual al logaritmo base b de x, esto va a ser cierto o esta función va a ser verdadera siempre y cuando si y solo si b a la y es igual a x. Y para ese momento nosotros estudiábamos, ¿verdad? Vamos a poner esto en grande. Y lo que nosotros estudiábamos en esa ocasión era de que toda expresión de logaritmo nosotros la podíamos reescribir en forma exponencial. Y con eso nosotros podíamos determinar cuál era el valor de ese logaritmo. Por ejemplo, nosotros si colocamos el logaritmo base de 2 de 8 en la calculadora, pues es muy fácil saber cuál es el resultado. ¿Bien? Pero lo podemos hacer usando la definición, que es esto que tenemos acá arriba. B a la y igual a x. Lo que nosotros tenemos que hacer en todo logaritmo es que tenemos que identificar cuáles son sus elementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo base b de x y aquí tenemos logaritmo base 2 de 8, debemos identificar de que esto entonces es x y que esto que está acá es entonces la base b. Bien. Entonces, si nosotros queremos transformar esto a su notación exponencial, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar la base b elevada a la y, es decir, 2 elevado a la y eso va a ser igual a x. ¿Y x quién es? El argumento del logaritmo, o sea, de que acá 2 elevado a la y es igual a 8. En consecuencia, nosotros podemos intuir entonces acá cuál es el valor de y. ¿Cuál es entonces el valor de y para este caso? Si tenemos 2 elevado a la y eso es igual a 8, ¿qué valor tiene que ir acá? De modo de que 2 elevado a ese número sea igual a 8. ¿Qué numerito tendría que ser aquí entonces? 3, si no me equivoco. 3, ¿verdad? Exacto, porque 2 a la 3, o dicho de otro modo, 2 al cubo es igual a 8. Entonces y es igual a 3. De esta misma forma, nosotros podemos practicar con estos ejercicios, ¿verdad? Veamos acá, el logaritmo base 5 de 25. Si nosotros lo vamos a transformar, como lo vimos acá en esta lámina anterior, ¿verdad? A su notación exponencial, significa de que nosotros tenemos que colocar entonces 5 elevado a la y igual a 25. ¿A qué exponente debo elevar ese 5 para que me resulte 25? A la quinta, porque 5 por 5 es 25. Ujú. Solo que lo que hay que tener. ¿Perdón? Eso, eso, al cuadrado, ¿verdad? O sea que y vale 2, ¿verdad? Porque 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, o sea, 5 multiplicado dos veces es 25. Muy bien, hay que tener cuidado, ¿verdad? La base no se multiplica por el exponente. Y en este caso, entonces, ¿cuánto vale y?
Si vamos a colocar 3 elevado a la y igual a 81, ¿cuándo vale y? Lid no sería 9 al cuadrado, pues 9 por 9 es 81. Eh, Ay, no sé. sí, pero es que recuerde de que 9, sí es cierto que 9 por 9 es 81, pero 3 acá, este 3 tiene que ir elevado a un numerito, ¿ya? ¿Cuál es ese numerito al que tiene que ir elevado? Tres a la cuarta, creo que es. 3 a la cuarta, vamos a ver. Si es aquí 3 a la cuarta, significa de que 3 elevado a la cuarta es como que nosotros hagamos 3 por 3 por 3 por 3, ¿verdad? O sea, de que el 3 multiplicado 4 veces, 3 por 3 por 3 por 3. Aquí es 9 por 3 por 3. 9 por 3, 27 por 3, ¿verdad? Y 27 por 3, 81, ¿verdad? O sea, de que sí es cierto, es y a la cuarta, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Vale, perfecto. Haga los 3 restantes usted entonces. Y me Vaya, ahorita avisa lo voy. cuánto le da el valor de y, ¿ya? Vaya, está bien. Bueno. Ahí se los trae. Como es un valor de y nada más el que me tiene que decir, pues simplemente dígame cuál da en cada uno de los logaritmos. Ah, está bien. En el logaritmo base 10, que aparece el 1 grande, Ajá. la respuesta es 0. Cero. Porque para que nos dé 1 tendría que elevarse el 10 con el 0. A la cero, ¿verdad? Vaya, muy bien, ahí vamos. El siguiente. En el siguiente logaritmo base 10 y está el gran número 1000, hay que elevarlo al cubo porque 10 por 10 por 10 nos da 1000. ¿A la cuánto, perdón?
al cubo. Al cubo, ajá. Muy bien, ¿y el último? El último, que es el logaritmo de base 64, tiene el 8 grande, hay que elevarla a la 1/2 y después eso de elevarla a la 1/2 se puede convertir como raíz para el 64 y raíz de 64 es 8. Eso, exactamente, ¿verdad? Muy bien. Vaya, fíjese de que esta última respuesta usted bien rápido la encontró. Les digo esto porque el año pasado les costó deducir 1/2, ¿verdad? Pensaban de que siempre iba a ser un entero. Ajá. Vaya, eso está bueno, ¿verdad? Vaya, ahora continuando con este contenido, algunas propiedades que nosotros debemos de tomar en cuenta en el caso de las funciones logarítmicas es lo siguiente. Veamos. No existe el logaritmo de un número con base negativa. Eso nunca va a ocurrir. También algo que nunca va a ocurrir es de que no existe el logaritmo de un número negativo. Es decir, acá jamás va a ir un número negativo acá con el logaritmo, ¿verdad? No existe el logaritmo de 0, tampoco. Sea cual sea la base, no existe el logaritmo de 0. El logaritmo de 1, ahí sí existe, ¿verdad? El logaritmo de 1 es 0. Sin importar cuál sea la base, si aquí el argumento es 1, de un solo, ¿verdad? La respuesta va a ser 0. El logaritmo en base a de a, o dicho de otro modo, el logaritmo de base a de a, cuando tenemos aquí los mismos valores, eso es igual a 1. El logaritmo... Entonces, licenciado, no le hace qué número lleve la base o el número más grande, pero si son el mismo, siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1, no importa. Puede ser de que la base sea 1000 y el número grande sea 1000, 1, ¿verdad? Siempre. Si ahí es 1.000.000, ¿verdad? Igual. 1.000.000 y 1.000.000 siempre va a ser 1 el logaritmo, ¿verdad? Siempre, siempre. Y la última, el logaritmo en base a de una potencia en base a, ¿verdad? Es igual al exponente. Dicho de otro modo, si nosotros tenemos este logaritmo base a del argumento a, ¿verdad? O sea que es parecida a esta regla, pero el número grande está elevado a un exponente, entonces ese logaritmo va a ser igual a n, ¿verdad? Al exponente. Ajá. Entonces, licenciado, por ejemplo, si fuera logaritmo base 10 y el número grande fuera 8 elevado a la octava, sería la octava la que pondríamos como respuesta. No, más bien sería así, mira. Lo vamos a escribir por acá. Y aquí vamos a sacar una flechita porque quema espacio. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el logaritmo base 8 de 8, ¿verdad? Y ese 8 está elevado a la quinta. Entonces eso va a ser igual a 5, ¿verdad? Era Así. lo que le trataba de decir, licenciado, pero Vaya. no pude. Vaya, está bueno, pues. Pero sí, eso es. Si estos dos numeritos acá son iguales y el exponente es distinto, pues entonces el resultado de ese logaritmo va a ser igual a ese exponente que está ahí arriba, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Bien, sigamos viendo las otras propiedades. Estas que vienen acá son bien importantes también para la resolución de ejercicios. Veamos las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. O sea que si tenemos el logaritmo de x por y, va a ser igual a colocar el logaritmo de x más el logaritmo de y. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo de 4 por 8, va a ser lo mismo como que pongamos el logaritmo de 4 más el logaritmo de 8, ¿verdad? Y para este caso particular, este logaritmo es igual a 2 y este logaritmo es igual a 3. Y luego se suman los resultados y se obtiene una sola respuesta. Segunda propiedad. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor.
O sea que si nosotros tenemos el logaritmo de x entre y, va a ser igual a escribir el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo de 8 entre 4, eso va a ser igual a el logaritmo base 2 de 8 menos el logaritmo base 2 de 4, ¿verdad? Y para este caso Entonces, particular, licenciado, ¿hola? cuando aparece, cuando es una multiplicación se suma y cuando es división se resta, ¿verdad? Exactamente, esa es una forma de que nos podemos acordar de estas reglas. Si hay dos cosas multiplicándose, entonces eso se convierte en una suma. Si hay dos cosas dividiéndose, entonces eso se convierte en una resta. Y esto tiene relación con algo que nos mencionaban a nosotros cuando estábamos aprendiendo a multiplicar y a dividir, allá cuando íbamos por tercero, cuarto, quinto grado, ¿verdad? Que nos decían de que la multiplicación era una suma abreviada y que la división era una resta abreviada. Por eso es de que entonces ahora con los logaritmos se aplica esa misma noción de relacionar un producto con una suma y de relacionar acá una división con una resta, ¿verdad? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Muy bien, entonces veamos qué más. La tercera regla. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. O sea, de que acá tenemos el logaritmo base a de x elevado a la n, se puede escribir bajando el exponente y colocándolo atrás del logaritmo como algo multiplicándose. Ejemplo, vean. El logaritmo base 2 de 8 elevado a la cuarta es lo mismo que escribir 4, ¿verdad? Por el logaritmo base 2 de 8. ¿Ya? Ah, licenciado, pero entonces, si no es mucha molestia, no sé si podría explicarme un ejercicio de eso. Pero lo único que sí no comprendo es quién es A. M sí sé que pues es la grande que está ahí y B es la base que con la que se divide, pero así no sé quién, sí, pues qué es. Vaya, fíjese de que aquí más adelante vienen unos ejercicios, vean. Esto fue lo que hicimos la ocasión anterior, esto ya lo repasamos y aquí vienen unos ejercicios, ven donde vamos a aplicar eso. Para poderle explicar la regla esta, cómo va, pongamos un ejemplo acá, ¿verdad? Para esta regla, escribamos acá entonces, así, el logaritmo base 2, digamos, ¿verdad? O le vamos a poner otro número para variar. Le vamos a poner el logaritmo base 3, vean. Logaritmo base 3, ¿de quién? De 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es igual a que nosotros coloquemos 2 por el logaritmo base 3 de 5, ¿ya? De esa forma. Si usted comprueba en su calculadora el logaritmo base 3 de 5, eso es igual, esto es igual, ¿vea? A 2 por 1.46. O sea que 2 multiplicado por 1.46 es 2.92. 2.92. ¿Verdad? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Vale, qué bien. Ahora vamos con la cuarta regla. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. O sea, el logaritmo base a, el a es un numerito cualquiera, vean, de la raíz enésima de x. Eso es lo mismo como que nosotros coloquemos la raíz enésima de x igual 1 sobre n por el logaritmo base a de x, ¿verdad?
¿Y esto por qué es que es cierto? Fíjese de que esta regla es una consecuencia de esta regla 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el logaritmo base a de Si quiere, licenciado, si le parece, ahorita voy a fabricar un ejercicio utilizando la cuarta regla y lo voy a resolver. Y de ahí, no sé si le parece, le mando la foto para que vea si está bien. vaya, está bien. Va, solo aquí esto, la Bueno, consecuencia de esta regla, vea. Esto que está acá. Esto es lo mismo como que nosotros lo escribamos como el logaritmo base a de x elevado a ¿quién? A la 1 sobre n. Porque como ya bien usted lo dijo anteriormente, la raíz enésima de cualquier número se puede escribir como el exponente 1 sobre n. Entonces, si tenemos el exponente 1 sobre n, y por la regla 3 que nos dice que el exponente puede bajar, entonces el 1 sobre n puede bajar aquí a multiplicarse por el logaritmo base a de x. ¿Sí? sí, licenciado. Entonces Vale, ahorita voy a intentar hacer un ejercicio. vale, hágalo entonces. Al del WhatsApp. Ah, y este de me perdí, dice. Fíjese de que sí. Veamos, el exponente entonces se convierte en un medio. Recuerde que con la raíz cuadrada el índice 2 no se escribe, ¿verdad? Porque cuando no aparece índice ya se asume que es una raíz cuadrada. Ay, sí, es verdad. Ujú, ujú. 10 medio, logaritmo base de 4 y eso es 4. Ujú. Luego medio, sí, ujú, así es, porque 4 entre 2 es 2. Vea. Sí, así es. Así está bien. Está bien. Vale, veamos entonces. Ahora, con estas reglas vayámoslas aplicando entonces en algunos ejercicios. Estos son ejercicios de gráfica, ¿verdad? Pero como las gráficas ya las vimos, pues entonces esto ya lo podemos saltar. Vale. El que vamos a ver es este ejercicio. Vean. Dice, determinar x si 25 elevado a la x más 2 es igual a 5 elevado a la 3x menos 4. Algo en lo que tenemos que tener cuidado. Hay una propiedad que dice de que si el logaritmo base b de m es igual al logaritmo base b de n, entonces m es igual a n. ¿Ya? Mire, logaritmo de la misma base está aquí. Logaritmo de la misma base está aquí también. Lo único que cambia es m y n. Entonces, ¿qué significa? De que m es igual a n. Si nosotros tenemos una base b elevada a la m y nos dicen de que es igual a esa misma base b elevada a la n, entonces significa de que m es igual a n también. Esas dos reglas las vamos a aplicar entonces acá para resolver este problema, este ejercicio que está acá. Bien, veamos entonces. Quiero ver esto, creo que aquí mismo lo podemos escribir. Nos dice entonces de que 25 está elevado a la x más 2 igual
a 5 y eso está elevado a la 3x menos 4. Bien, vamos a poner acá una flechita que significa entonces. Veamos algo acá. Qué bonito fuera de que nosotros pudiéramos aplicar esta regla, vea. Porque aquí tenemos un 25 y aquí tenemos un 5. Entonces, si este valor de la base fuera igual a ambos lados, entonces significa de que este exponente es igual a este, ¿verdad? Si las dos bases fueran iguales, así como esto que nos dice aquí, ¿sí? Pero nosotros podemos aplicar aquí un pequeño artificio. Este 25 nosotros lo podemos reescribir. Hay un número que elevado al cuadrado resulte 25. 5 al cuadrado Eso, elevado a la x más 2. Y de ahí eso que sería es. igual a 5 elevado a la 3x menos 4. A la x más 2, ¿verdad? Y eso exactamente, igual a 5 elevado a la 3x menos 4. Muy bien. Entonces ahora sí, ya casi que tenemos la misma base. Podemos darle una reescritura adicional. Ese 5 lo podemos dejar ahí como base y aquí arriba como exponente podemos colocar 2 multiplicado por x más 2, ¿verdad? Igual a 5 multiplicado, elevado al exponente 3x menos 4. Bien. Ahora sí, si tenemos la misma base y distintos exponentes, significa que los dos exponentes son iguales. Entonces le vamos a colocar acá una flecha grande indicando lo siguiente. Entonces, ¿qué significa? De que 2 multiplicado por x más 2 es igual a 3x menos 4. Bien. Y de aquí en adelante, ¿qué falta? Lo que falta nada más es un proceso aritmético, ¿verdad? Para despejar x. Tendríamos entonces 2 multiplicado por... ya no es necesario multiplicarlo. Aquí sería, si no me equivoco, 2x más 4 igual a 3x menos 4. Así es. 2x más 4 igual a 3x menos 4. Entonces, pasemos todo lo que tiene x para un lado, que sería 2x, ¿verdad? Menos 3x, igual a menos 4, el que ya está de este lado derecho, y este 4 que está acá pasa al otro lado a ser menos 4, ¿verdad? Entonces, significa que 2x menos 3x es menos x. X es igual a menos 8, creo. No, perdón, menos x. Igual a menos 8. Menos 8, ¿verdad? En consecuencia, si equilibramos los signos y dejamos positivo a la izquierda y positivo a la derecha, vamos a tener de que x es igual a 8. Ya llegamos al valor final de x, entonces esa es la solución de esta ecuación. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Vaya, muy bien. No sé si le va a tomar captura a esa pantalla para tenerla como Ya respaldo. estuvo. Va, ya está, muy bien. Veamos más ejemplos entonces. Ahora, con logaritmos. Tenemos el primer ejercicio que dice 2 por el logaritmo de x igual a 3 más logaritmo de x sobre 10. Aquí sí vamos a aplicar aquellas reglas o propiedades de los exponentes que estaban en el recuadro, ¿verdad? Las que estábamos estudiando hace un ratito. Para eso vámonos entonces al pizarrón. Solo que por acá le vamos a tomar una captura a esto. Bien. Ahora vamos a la pizarra. Aquí.
no deja pegar esta cosa. Entonces lo vamos a escribir así. 2 por el logaritmo Base X X igual X igual a 3 más el logaritmo de X sobre 10. de X sobre... Vale, gracias. Bueno, veamos entonces qué propiedades le podemos aplicar a eso. Lo que nosotros podemos ver acá es que nosotros aquí tenemos una división. Entonces, si tenemos la división acá, ¿verdad? Podemos aplicarle la Sería regla una, número ¿cuál? sería más que ni números les puse. Quiero ver dónde la anoté. Sería la número 2, creo. Por ahí Sí. más o menos, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Es la número 2. El logaritmo de un cociente. Entonces significa de que el cociente lo podemos escribir como una resta. Entonces aquí podemos colocar más el logaritmo de x menos el logaritmo de 10. ¿Sí? Ahora el siguiente paso. 2 logaritmo de x y aquí tengo de este lado un logaritmo de x, ¿verdad? Como están en términos de x, esto lo puedo pasar al otro lado. 2 por el logaritmo de x menos logaritmo de x igual a 3 menos logaritmo de 10. Bien. Ahora, 2 logaritmo de x menos logaritmo de x, 2 manzanas menos una manzana. Sería el logaritmo de X igual a 3 menos el logaritmo de 10. Ok, 3 menos el logaritmo de 10. ¿A qué es igual el logaritmo de 10? Logaritmo de 10. Ay, sí lo estoy resolviendo. Ahorita voy a revisar. Es que sería a 0. Y si no estoy perdida. Casi, casi. No es 0. Es otro Ay, número. me equivoqué. 1, entonces, Lick. Es 1, ¿verdad? 1, cabrón. Vale. Entonces, logaritmo de x igual a 3 menos 1. Logaritmo, ¿verdad? Entonces, logaritmo de x es igual a 2 hasta acá. Esta x incluso la podemos hacer un poco más grande para que se note, ¿verdad? Es igual a 2. Ahora, en la notación exponencial, ¿se acuerda cuando transformábamos algo que estaba expresado en logaritmo a notación exponencial? Eso mismo podemos hacer acá. Entonces sería el logaritmo de X. ¿Cómo sería, Lick? ¿Igual a 1/2 o logaritmo de X a la 1/2? Pues Sí. recordemos la propiedad que teníamos acá al principio. Esta. Ajá, ya ando medio perdido. Ujú. A ver. Escribíamos la base, ¿verdad? Si se fija acá, esta base la escribíamos acá. Quiere decir entonces de que para este ejercicio podemos escribir esto así. Si aquí no aparece la base que tenemos acá, ¿verdad? Sería logaritmo base 2, ¿verdad? Porque es el que se sabe que no se escribe. 1. Cuando no aparece acá el logaritmo, no le aparece su base, entonces se asume de que es esta. En base 10. Es decir, por acá lo vamos a escribir.
Qué perdida andaba. Logaritmo, ¿verdad? De x es lo mismo que logaritmo base 10 de x, ¿verdad? Es decir, de que cuando a un logaritmo no le colocan su base, entonces la base es 10, porque ese 10 se dice que es la base estándar de todos los logaritmos. ¿Sí estamos? Sí, Vale. Entonces, la base que va aquí es 10, ¿verdad? Es más, le vamos a poner un 10 chiquitito aquí. Entonces, la base se escribe y se pone aquí un exponente. ¿Se acuerda que nosotros hacíamos de ponerle aquí el exponente y porque no sabíamos cuánto era? ¿Se sí, recuerda de eso? Pero ahora sí ya lo conocemos. ¿Cuál es ese valor? Es 2, ¿verdad? Y luego acá colocábamos, después del igual, colocábamos el valor del número grandote que estaba dentro del logaritmo. ¿Cuál es el número grandote que está aquí dentro del logaritmo? Es esa x grandota, ¿verdad? O sea, de que aquí podemos colocar x. Significa entonces, ¿verdad? De que x es igual a 10 elevado al cuadrado. ¿Y 10 elevado al cuadrado a cuánto es igual? sería x igual a 100. X igual a 100. Ok, ahí está, ¿verdad? Ya llegamos al valor final de x y pues colocamos finalmente su valor, ¿verdad? Sí, ¿Se comprendió hasta acá? sí. Vale. ¿Se entendió esta parte? Que ahora estos elementos del logaritmo están un poco al revés, ¿verdad? Pero fuimos Sí, pero identificando que se coloca la base, ¿verdad? O sea, como lo dice ujú. acá la lámina, ¿verdad? Se coloca la base, se coloca el exponente y se coloca el argumento que tiene logaritmo, o sea, x, se coloca de este lado. Como aquí dice x, pues entonces eso colocamos aquí x, ¿verdad? Y como aquí ya conocemos el valor final, pues entonces ese lo colocamos aquí. En cierto modo, licenciado, al no saber cuánto es la base del logaritmo, el atajo, por decirlo así, es saber que la base estándar es 10 para poder encontrar la respuesta. Exactamente. Cuando no aparezca la base del logaritmo, entonces vamos a dar por estandarización de que es 10. Así es. Y bien, si se comprendió entonces este ejercicio, pues vamos a continuar, pero en la tutoría ordinaria que tenemos el sábado, con más de estos ejercicios. Por ejemplo, acá en la presentación, por acá había otro que no resolvimos, ¿verdad? Hemos resuelto Licenciado, resolvimos digamos, resolvimos el uno, pero nos hace falta el 2, ¿verdad? sí, si le Digamos. parece, ahorita puedo resolver ese y se lo mando el ejercicio ya resuelto al WhatsApp. Vaya, está bueno. Ahí lo manda entonces, puede mandarlo ahí al grupo. Vaya, está bien. Va, perfecto. Entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y pues entonces ahí cuando me lo envíe, pues ahí le confirmo si está bien o si está mal o algo, hay algo que arreglar. Vaya, está bien, licenciado. Muchas gracias, ay, Bueno, por su tiempo y por explicarme un poco más de los logaritmos. vaya, está bien, estamos a la orden. Bueno, entonces, ay, feliz noche y bendiciones. Bueno, gracias igual, feliz noche.